Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con las aplicaciones del tema de continuidad. Y en particular vamos a estar hablando del teorema de Darboux, está acá, ¿está? Ya habíamos visto el teorema de Bolzano, explicamos que era uno de los grandes teoremas que íbamos a ver como aplicación de continuidad, y ahora encontramos un nuevo teorema, Darboux, que en realidad van a ver que está emparentado con el Bolzano. En primer lugar, refresquemos la memoria en cuanto a lo que enuncia este nuevo teorema. El teorema dice que si f de x es una función continua en un intervalo cerrado a b, y f de a menor que un alfa menor que f de b, entonces existirá al menos un c perteneciente al intervalo abierto a b, tal que f de c igual a alfa. ¿Cómo vamos a interpretar lo que enuncia este teorema? Este teorema, en primer lugar, habla de la necesidad de tener una función continua en un intervalo cerrado. Ustedes recuerden entonces que si la función de partida va a ser continua en un intervalo cerrado, va a tener que estar cumpliendo con los tres requisitos de la definición de continuidad en un intervalo cerrado, que era, primero, ser continua en el intervalo abierto. Segundo, ser continua en A por derecha. Tercero, ser continua en B por izquierda. Además de tener que cumplir entonces eso, la función, me dicen o me hablan de la existencia de un alfa, de un valor funcional comprendido entre f de A y f de B. O sea, un numerito comprendido entre lo que serían los extremos, los valores funcionales extremos en ese intervalo de trabajo. Entonces, si se toma un valor numérico entre f de A y f de B, que acá en el dibujo en lugar de ser un alfa está representado por un K, es lo mismo, el teorema me afirma de que tiene que existir por lo menos un C del intervalo abierto, acá, tal que cuando hiciste f de C, su valor coincidía con el alfa o con el K dado. Muy bien. Fíjense que entonces está implícito en el hecho de que tenga que ser continua en un intervalo cerrado, está implícito la definición de continuidad en el abierto. Una función era continua en un intervalo abierto si lo era en cada punto interior al intervalo. Están implícitas las definiciones de continuidad lateral en A por derecha, en B por izquierda, requiriendo cada una de esas definiciones el cumplimiento de 3 ítems. Y bueno, cumplido con todos esos requisitos, vamos entonces a ver cómo podemos aplicar lo que enuncia el teorema de Darboux en un ejercicio en particular. Entonces, en este caso me dan una función e a la x más 2x, me piden que demuestre que existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto 0, 1, tal que f de C da 3. Bueno, o sea, me hablan de la existencia de un valor de la variable independiente, un valor de x, que en este caso sería el C, perteneciente a este intervalo 0, 1, tal que cuando hago f de c coincide con el valor numérico que me están dando. Muy bien, y después te dicen además, en caso de que exista, o sea, de que te asegures de que ese c va a existir, te piden que lo determines. Bueno, muy bien. Se me ocurre que este ejercicio puede salir aplicando Darboux. ¿Por qué Darboux? Porque me habla de, digamos, la existencia de un valor funcional tomando cierto valor particular, alfa o k, en este caso sería el 3. Así que para que yo piense en aplicar el teorema de Darboux, voy a tener que asegurarme primero de cumplir con los requisitos de la hipótesis del teorema. Es decir, de estar frente a una función f de x, que va a tener que ser continua en el intervalo cerrado implicado, que sería el 0, 1, y después además se va a tener que estar cumpliendo que si hago f de 0 y hago f de 1, este valor 3 queda comprendido entre esos dos valores funcionales.
Bueno, empecemos entonces primero por chequear si cumplimos con las condiciones de la hipótesis de Darboux. Así que vamos primero a ver si realmente estoy frente a una función que sea continua en el intervalo cerrado 0,1. ¿Tá? Como siempre, si sospechás que vas a aplicar tal o cual teorema, siempre arrancamos por enunciarlo. Bien, así que ahora vamos a ver si nuestra función es realmente continua en el intervalo cerrado 0,1. Para que sea continua en un intervalo cerrado, va a tener que cumplir, primero, ser continua en el intervalo abierto. ¿Lo es? Entonces, aquí voy a recordar que para que una función sea continua en un intervalo abierto, va a tener que ser continua en todos los puntos contenidos en el intervalo. Ergo, esa función no puede tener problemas de existencia que caigan en este intervalo, ni puede tener quiebres, es decir, no puede tratarse de una función partida que se quiebre justo dentro de este intervalo, no puede tener saltos. Entonces, vamos a analizar lo que sería el dominio de nuestra función. Fíjense en que esta función, e a la x más 2x, no tiene ningún problema de existencia. ¿Por qué? Porque no tiene denominadores que dependan de la incógnita, no tiene logaritmos y no tiene raíces de orden par. Ergo, si no tiene ningún punto de no existencia y tampoco es una función partida, y en particular partida dentro de este intervalo, entonces voy a poder afirmar que la función sería continua para todo x interior al intervalo, es decir, continua en el intervalo abierto. Siguiente requisito, debería ser la función continua en 0 por derecha. ¿Lo es? Bueno, para que una función sea continua en 0 por derecha, primero, el 0 tiene que pertenecer al dominio de la función, es decir, debería corroborar que existe un f de 0. ¿Existe? Para verlo, voy a ir a la función de partida y voy a cambiar todas las x por 0. E a la 0, 1, más 2 por 0, 0. Entonces es 1 más 0, 1. Hoy. Bien, acá. Luego, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha? Para ver si este límite existe, vas a tener que ir a ver si lo podés calcular. Entonces, simplemente voy a tomar mi función, voy a reemplazar la x por 0, e a la 0, 1 más 2 por 0, 0, y el resultado de ese límite es 1. Y tercer requisito, el valor de ese límite, que según la parte B te dio 1, debería coincidir con f de 0. Y según la parte A, el f de 0 te había dado 1. Así que efectivamente se cumple este tercer condicionante y puedo afirmar entonces que la función es continua en 0 por derecha. Último requisito para ser continua en el intervalo cerrado, que sea continua en 1 por izquierda. ¿Lo es? Repasemos entonces cuáles son los requisitos para ser continua en 1 por izquierda. Entonces vas a tener, primero, que el 1 va a tener que pertenecer al dominio de la función. Ergo, va a tener que existir f de 1. Entonces, Profe, sí, disculpe que la corto. sí. ¿Por qué se tomó uno? Porque anteriormente se hizo el Porque el del cero, ¿no? intervalo, no, porque yo el intervalo en el que estoy estudiando la continuidad es 0,1. Ok, a Entonces, ver, para que la está bien. función sea continua en el intervalo cerrado 0,1, tenía que ser continua en el abierto y luego continua en 0 por derecha y en 1 por izquierda. Ok, Por eso gracias. ahora estamos en la continuidad en 1 por izquierda. Y repito, para que fuera continua en 1 por izquierda, el 1 tenía que pertenecer al dominio, es decir, existir el f de 1. Voy a la función, cambio todas las x por 1, me da 2 más c. Luego tenía que existir el límite de la función cuando x tendía a 1 por izquierda. Para ver si esto existe, simplemente intento calcular este límite y me da 2 más c.
Y por último tenía que el valor de ese límite, que según el ítem anterior te daba 2 más c, coincidir con lo que te había dado el f de 1, que según la parte A era también 2 más c. Por consiguiente, puedo también afirmar que la función es continua en 1 por izquierda. Por lo tanto, si es continua en el intervalo abierto, si es continua en 0 por derecha y es continua en 1 por izquierda, voy a estar en condiciones de afirmar que la función va a ser continua en el intervalo cerrado 0, 1. Y este iba a ser el primero de los requisitos que están planteados en la hipótesis del Darboux. Lo otro que tengo que chequear para poder aplicar entonces realmente este teorema es que cuando hago f de A, o sea, f de 0, y después hago f de B, es decir, f de 1, realmente el valor alfa dado, que en tu caso era un 3, cae entre lo que es el f de 0 y el f de 1. Entonces yo simplemente lo que hago es ver cuánto me da el f de 0, ¿tá? Es decir, voy a la función de partida y cambio todas las x por 0, me da 1. Ver cuánto me da el f de 1, voy a la función de partida, cambio todas las x por 1, y observo que el f de 0 es 1, el f de 1 4,718. Entonces realmente el 3 queda comprendido entre estos dos valores. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que cumplo con lo establecido por el teorema de Darboux. ¿Y qué implica ello? ¿O qué me afirma entonces Darboux? Que va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto 0, 1, tal que f de C coincide con el valor del alfa, o el K según el dibujo, que te habían dado. Muy bien, hasta acá he demostrado que ese C existe. Generalmente en los problemas además me dicen que si justifico que ese C exista, también tengo que determinarlo. ¿Cómo puedo hacer para determinar entonces ese C? Es decir, ese valor de la variable independiente contenido en el intervalo abierto 0, 1, tal que el f de ese valor me da el alfa que me dieron. Bueno, ¿cómo lo determinaríamos? Obviamente, yo quiero que f de c, entonces, f de c coincida con 3. El f de c no es más que ir a la función de partida y donde hoy había una x, coloco la c, o sea, es e a la c más 2c. Y eso quiero que sea 3. Ahora, fíjense que si ustedes pasan el 3 al primer miembro y dejan la expresión igualada a 0, cuando ustedes dejan una expresión igualada a 0, en definitiva es que lo que tú querés es hallar las raíces de esa expresión que está igualada a 0. Es decir, recordemos, si una función, no importa de qué tipo sea, la igualo a 0, lo que estoy pretendiendo es resolver esa función, hallar la o las raíces que esa función tenga. En este caso, al hacer esa pequeña transformación de pasar el 3 al primer miembro, tú estás dejando toda esta expresión igualada a 0. Ergo, estoy queriendo hallar las raíces de esta expresión que está en el primer miembro. Es decir, el o los valores de C que al reemplazarlos en esta expresión la transforman en una igualdad numérica. Es decir, que hacen que me quede 0 igual a 0. ¿Está? Esos valores de C que hacen que se cumpla la igualdad no son más que las raíces de esa función. Función que en realidad no es la f de partida. Acá esta f está puesta como f de función, no como la f que te dieron originalmente. La f original era e a la x más 2x. Esta nueva f tuya, a la que le querés hallar las raíces, por lo que la tenés igualada a 0, es esta otra. Si querés llamarle f',
¿tá? Yo acá la f la puse, no quiero que se confundan, como función. Entonces, yo sé que estoy buscando un c que cae dentro del intervalo 0, 1. Entonces estoy buscando por lo menos una raíz de toda esta expresión que cae en el intervalo 0, 1. Entonces voy a evaluar primero f de 0 y f de 1. O sea, el valor que toma esta nueva función, vuelvo a repetir que no es la f original, porque la f original era e a la x más 2x. Esto tiene un 3 acá restando, así que sería una f' si querés llamarle. Entonces, vamos a evaluar cuánto vale esa f' en un extremo del intervalo, o sea, en 0. No haces más que cambiar aquí todas las c por 0, y te queda e a la 0, 1, 1 más 0, menos 3, o sea, me da menos 2, que es negativo. Luego evalúo cuánto me da el valor de esa nueva función en la otra punta del intervalo en el que estoy buscando los c. O sea, voy a hacer f de 1. Así que es e a la 1 más 2 por 1 menos 3. Y eso me da aproximadamente 1,71. Positivo. Entonces, según el método de aproximación de raíces, ábacos, cuando vos encontrás un intervalo en el que en una punta tenés un apartamiento por defecto y en el otro por exceso, entonces sabés que hay por lo menos una raíz que te cae entre esos dos valores. ¿Tá? Repito, cuando yo tengo toda una expresión igualada en 0, voy en busca de las raíces de esta expresión. Y el ábacos era un método de aproximación de raíces. ¿Qué pedía el método de ábacos o hacia dónde apuntaba? En primero, a realizar un tanteo de los valores que tomaba la función, de manera tal de encontrar un intervalo donde la raíz quedara contenida. Para eso tenía que ser un intervalo donde en una punta del intervalo el apartamiento del 0 era por exceso y otra punta en el que el apartamiento era por defecto. Es decir, fíjense, en 0 obtuve un resultado menos 2. O sea, tengo lo que yo llamaba un apartamiento por defecto. Todavía no había llegado al 0, ¿está? En el otro extremo del intervalo obtuve un apartamiento por exceso. Quiere decir que me pasé de donde estaba la raíz. Pero si yo tengo en una punta del intervalo un apartamiento por defecto y en la otra un apartamiento por exceso, sé que voy bien y que la o las raíces que busco están adentro. Acabo de acotar la región donde está la raíz. Entonces ahora la voy a buscar más específicamente en una determinada región. El apartamiento del 0, o sea, si yo consiguiera la verdadera raíz de esta ecuación, al sustituir por ese valor en este primer miembro, debería darme un 0 redondo. 0 igual a 0. Es muy difícil que vos justo elijas el valor de C que sea exactamente la raíz. De ahí el nombre de raíces por aproximación. Entonces, probablemente elijas un valor de C con el que te apartes de 0 en menos del error que te vas a permitir tener y que puedas admitir entonces ese C como raíz, aunque no te dio el 0 redondo. ¿Cuál es el error que me voy a permitir tener o el apartamiento que me voy a permitir tener del 0? Si la letra no aclaraba lo contrario, ¿se acuerdan que ustedes tomaban un error, un épsilon, de más o menos 0.01? ¿Tá? Entonces yo lo que voy a hacer es, sé que la raíz está entre 0 y 1. ¿Tá? Voy a evaluar el valor de la raíz en el punto medio, o sea, en un medio. Y cuando cambio la C por un medio, o sea, por 0,5, acá, me queda e a la 0,5 más 2 por 0,5 menos 3. Hago cuentas y sigo teniendo un apartamiento por defecto, pero ahora, fíjense, de menor cuantía o módulo que el que obtenía en esta punta.
entonces pasás a quedarte con el 1/2, donde hay un apartamiento por defecto, y el 1, donde tenías el apartamiento por exceso. La raíz la voy ahora a buscar dentro de este intervalo, entre 1/2 y 1. Entonces evalúo en el punto medio, que sería 0,75. Cuando hago f de 0,75, me da 0,617. Todavía es un apartamiento mayor que el error permitido, y es un apartamiento por exceso. Entonces, acá tenías un apartamiento por defecto, y ahora aquí uno por exceso de menor cuantía que el que conseguías con 1. Así que ahora la raíz la buscás entre 0,5 y 0,75. Voy al punto medio y me da un apartamiento por exceso, pero todavía que supera el error permitido. Pero te quedás con él, donde tenés menor apartamiento que con este, y entonces evaluás o tratás de tantear la raíz entre el 0,625 y el 0,5. Voy al punto medio, sería 0,5625, me da un apartamiento por defecto todavía mayor que el error permitido, pero ahora es por defecto, así que ahora lo punteo entre estos dos, evalué en el punto medio, que es este, y resulta que el apartamiento de 0 que consigo es menor que el error que te habías establecido. Por consiguiente, cuando te pase eso, que el resultado difiera del 0 en menos del error que te vas a permitir tener, voy a decir que este es el valor de la raíz que buscaba. O sea que este sería el valor del C que yo buscaba entre 0 y 1, que en definitiva satisfacía esto, que era lo que te daban. Es decir, que tu f de C era igual al alfa, que era 3. Y bueno, ese sería el fin real del ejercicio. O sea, generalmente en estos ejercicios no termina la petición del problema con justificar que existe ese C, sino que una vez que, digamos, justifico la existencia del mismo, generalmente en una parte B me piden determinarlo. Y eso implica hacer este trabajo de aproximación, ¿tá? Es una parte de lo que era el ábacos, ¿tá? Hasta encontrar con ese error que va a estar preestablecido, o si quieren un error diferente, me lo tendrán que dar en la letra, hasta que determino entonces el C exactamente buscado.